Hoy escuchamos la visitación, el Evangelio de la visitación, cuando María va y visita a su prima Isabel. Pero para entender el Evangelio de hoy es bueno ver qué es lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes de este Evangelio? Bueno, antes de lo que escuchamos hoy es la anunciación. El ángel Gabriel que se le aparece a María y le dice que va a concebir y dar a luz a un hijo. Y María, muy sabia ella no se queda callada, sino que tiene preguntas y le dice, bueno, ¿y cómo sucederá esto si no estoy casada? Y entonces el ángel le dice, la sombra del Altísimo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Verdad? Es lo que le dice el ángel. Y así concebirás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Sí. Y con esas palabras, ¿verdad? Son las que usa Lucas antes de este evangelio para decirnos que esa sombra es la presencia de Dios. Acuérdense, cuando el pueblo iba en el Éxodo, iba siempre una nube. Pues esa sombra es la de la nube, aquella que acompañaba siempre al pueblo y que iba guiando al pueblo a lo largo del desierto. Y cuando ellos iban por el desierto, esa sombra iba sobre aquel pueblo y sobre el arca de la alianza. Entonces va esa sombra guiándolos, esa sombra cubre el arca de la alianza. Y es el mensaje de hoy, eso es lo que nos está diciendo Lucas, ¿verdad? Que María es la nueva arca de la alianza. Antiguamente en el arca de la alianza era una caja de oro, ¿verdad? Que bueno, una caja forrada de oro. Y adentro tenían las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés y representaba la presencia de Dios en medio de aquel pueblo. Bueno, María es la nueva arca de la alianza. Dios ya no está en esa arca, ahora Dios está en María. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Pues Dios se hace presente en el vientre de María. María tan pronto y recibe la misión de Dios, la misión que le es encomendada, que no es una misión fácil. María tenía aproximadamente 14, 15 años cuando ella está embarazada de Jesús. Entonces a esa edad Dios le confía una misión muy grande, llevar a Jesús al mundo, dar a Jesús al mundo. Y tan pronto ella recibe ese mensaje, su misión, ella sale presurosa. Sale deprisa, eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Pero ella sale presurosa, pero con una alegría, con un gozo. Entonces ella lleva aquella misión con gozo, con alegría. Y lo primero que hace es visitar a los pobres del Señor. Y vienen a ser Zacarías e Isabel. Ellos son los primeros que van a recibir a Jesús en el vientre de María. Y María sale presurosa, tiene que cumplir su misión. Y no solamente para cumplir su misión, sino porque después de aquella experiencia que tuvo, aquel encuentro con el ángel, pues tiene que deshogarse, tiene que contárselo a alguien. Y entonces por eso ella va con Isabel, ¿verdad? Su prima, bueno, nos dice aquí que es su prima Isabel. La traducción del griego no viene a ser prima, viene a ser pariente. Puede ser que haya sido una tía, puede ser que haya sido una prima, pero María va a contar aquella experiencia que ella ha tenido, tiene que llevarla a los demás. Y eso es lo que Lucas nos trata de decir hoy, que nosotros también debemos de ser como María. Nosotros también tenemos que salir y llevar la buena nueva a los demás, la buena noticia, lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha hecho hijos, hijas de Él. Entonces Dios ha hecho su obra en nosotros. Y por eso nosotros estamos aquí, porque creemos en Dios, porque hemos tenido un encuentro con Dios, alguien nos ha enseñado de Dios. Entonces esa experiencia, lo poco o mucho que sabemos de Dios, tenemos que compartirla con los demás. ¿Qué es lo que Dios ha obrado en mi vida que tengo que llevar con los demás, que tengo que compartir con los demás? Entonces la evangelización es algo que pasa en lo más ordinario, de llevar la buena noticia, la buena nueva, las maravillas que Dios ha obrado en mi vida, cómo me ha hecho un hijo de Él, cómo ha hecho una hija de Él. Entonces, todo esto es lo que hay que compartir con los demás.
María va a Ein Karim, se llama el pequeño pueblo donde los estudiosos ven que María va a llevar pues, a Jesús, a Zacarías y a Isabel. Es un pueblito cerca de la ciudad de Jerusalén, unos 11 kilómetros aproximadamente, pero es un lugar muy bonito, hay muchos pinos, muy verde, mucha agua, hay viñedos, es un lugar muy fértil. Y ahí es donde va María, a esas montañas, y para llegar hasta ahí le tomó como 3 días aproximadamente. La distancia donde estaba María hasta donde va a ir son como 3 días de camino a pie, ¿se imaginan? Entonces pues María va a ver a su prima Isabel y pues lleva en el vientre a Jesús. Y eso también nos recuerda en la segunda de Samuel, cuando el arca de la alianza la capturan los filisteos. Entonces se queda 20 años con los filisteos y ahí la mantienen con ellos hasta que finalmente David vence a los filisteos y entonces recupera el arca de la alianza. Entonces él la lleva entre cantos y alegría, ¿verdad? Va bailando alrededor del arca de la alianza, porque es la presencia de Dios, ¿verdad? Y la lleva a la ciudad de Jerusalén. Entonces él se llena de alegría, como Juan, cuando María entra en la casa de Isabel y la saluda, Juan salta de gozo, ¿verdad? Da una patada en el vientre de Isabel, Juan el Bautista. Entonces vemos cómo también hay esa alegría al recibir a Jesús. Y de allí donde tuvieron esta arca de la alianza y que David la saca, allí pues fue en el siglo V aproximadamente, los cristianos, los bizantinos hicieron una iglesia dedicada a María, y en el año 900 aproximadamente hicieron una iglesia que se llama hoy en día, que está hasta hoy en día, y que se llama María el Arca de la Alianza. Fue el nombre que le dieron a esa iglesia, María el Arca de la Alianza, porque María lleva a Jesús en su vientre. Entonces ella va con alegría, y cuando proclamamos el evangelio con alegría, cuando lo llevamos a los demás como la buena noticia, pues también da alegría a los demás. Y el evangelio es fecundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha obrado en mi vida que tengo que compartir con alegría? Porque también a veces como que no somos muy convencidos, y si no estamos muy convencidos, pues el evangelio no puede dar fruto del todo. Tenemos que estar convencidos de la buena noticia. Y cuando entra en la casa de Isabel, María da el saludo, el shalom. Y el shalom no viene a ser un mero saludo, sino viene a ser desear la paz. Es decir, deseo la mayor bendición de Dios sobre ti. Entonces es el culmen de todas las promesas de Dios que se cumplen. ¿Por qué? Porque Jesús está entrando a la casa de Isabel, va en el vientre de María. El Dios lejano, que estaba tan lejos, se ha encarnado y ha tomado su cuerpo del cuerpo de María. Entonces se ha dado a la humanidad, se ha hecho uno de nosotros. Y entonces en el vientre de María duró 9 meses. Dios encontró y preparó aquel vientre como un lugar digno para él. Por eso él mismo fabricó a su madre, podemos decir, a María, y le dio todas las perfecciones para después él venir y morar allí 9 meses. Y cuando María da ese saludo, quiere decir que han llegado todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha encarnado. Dios nunca ha bendecido a la humanidad como la bendijo a través de María, ¿verdad? Porque Él mismo se hace uno de nosotros. Es la mayor bendición del mundo. Y es decir, empieza el reino nuevo, el reino de la paz, de la justicia, de la alegría. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios se encarna, Dios se hace uno de nosotros. Y esa es la buena noticia. Y eso es un llamado también para nosotros, porque nosotros también estamos llamados a encarnar a Dios en nuestra vida. Tenemos que hacerlo vida. Y si encarnamos a Dios en nuestra vida, vamos a llevar la misma buena noticia a los demás. Así hay que encarnar la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces podemos llevar también esa presencia.
El Evangelio siempre viene a ser causa de alegría, de gozo, de paz. Esa es la buena noticia. Una de mis hermanas trabaja en una escuela y decía ella que una de sus compañeras, una maestra, le decía le decía, no, pues yo no voy a misa. Dice, pues ¿para qué voy? Dice, nomás vas y nomás te están recordando del pecado. Pues es la manera negativa de ver nuestra fe. Esa es la manera negativa de ver nuestra fe. Porque el Evangelio siempre es una buena noticia. Siempre levanta, siempre dignifica, siempre humaniza, siempre nos da una bendición. Eso es lo que hace Dios con nosotros si lo dejamos obrar en nuestra vida. Y si no lo dejamos, bueno, pues viene el sufrimiento, viene la oscuridad. Es la importancia de poder recibir la buena nueva en nuestra vida. Y cuando David lleva aquella arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén, bueno, es una explosión de alegría. Todos se alegran porque va entrando nuevamente la presencia de Dios en la ciudad de Jerusalén. Entonces, como les digo, David iba bailando alrededor del arca de la alianza. Pero la mayor bendición que recibieron, bueno, una familia, estuvo 3 meses con una familia, la familia de Obed-Edom. Y con esta familia, como estuvo 3 meses allí, Dios la bendijo abundantemente, no enfermedades, les dio abundancia a aquella familia y tuvieron muchos descendientes. También ahí está la bendición de Dios en los descendientes también. La presencia de Dios se hizo presente con aquella familia y después ya la llevaron al templo de Jerusalén. Y la bendición más grande que recibió Israel, todas las tribus de Israel estaban divididas. Entonces cuando llega el arca de la alianza, todas las tribus de Israel se vuelven a unir nuevamente. Tenían que subir a Jerusalén para tener ese encuentro con Dios que estaba en el arca de la alianza. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando lo recibimos. El Evangelio siempre une, siempre busca la paz, el bienestar de los demás. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso la importancia de recibirlo en nuestra vida, poder recibir el Evangelio, hacerlo vida y llevarlo a los demás. Había un señor que estaba en el hospital, estaba muy grave, estaba muriendo, y entonces él siempre estuvo distanciado de la iglesia, fue por un tiempo católico, casi no practicó en su vida, y tenía un resentimiento contra la iglesia. Entonces, pues él nunca quiso ir a la iglesia. Y cuando está en el hospital, está en su cama, entra un sacerdote a su cuarto y le dice, buenos días, dice, ¿le gustaría recibir la unción de los enfermos? Y le dice él, sí, está bien. Entonces dice que cuando el sacerdote le impuso las manos, le puso el óleo de los enfermos, dice es como si aquel óleo fuera una bendición muy grande, dice. Empecé a sentir la presencia de Dios. Dice, y luego pronunció mi nombre. Dice, me sentí que la iglesia me estaba abrazando, me estaba recibiendo. Dice, y en medio de mi sufrimiento, en medio de mi enfermedad, dice, la iglesia estaba presente conmigo. Y pues así murió este señor, reconciliado con Dios y con la iglesia, ¿verdad? Y esa es la bendición que todos estamos llamados a recibir, ¿verdad? La obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando uno recibe a Jesús, pues lleva lo bueno a su familia. No lleva lo malo, sino lo bueno a su familia. La alegría, la paz, la unidad. Todas las bendiciones de Dios se hacen presentes en la familia. Y esa es la misión, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón al shalom, a la paz que Dios quiere dar. Dios quiere entrar en nuestra vida. Y eso es la Navidad. La Navidad es que Dios pueda nacer en nuestro corazón. Es lo que Dios quiere, poder nacer en nuestro corazón. Y eso no es un acontecimiento, decía el Papa Juan Pablo II, no es algo del pasado, sino que Dios quiere nacer cada Navidad en nuestro corazón. Quiere reinar allí. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, no puede llevar más que la paz y el bien para aquellos que están cerca de nosotros.
Le pedimos a Dios que nos conceda estar listos para recibirlo en esta Navidad y que llevemos a Jesús y su presencia, su paz, su amor, su cuidado a todos aquellos que están en nuestra familia. Y así sea.